¿Alguna vez ha visto un cuadro o una pintura tan real que parecería una fotografía? ¿Alguna vez le ha pasado? Hay cuadros que son impresionantes, ¿no? Parecen una foto y en realidad han sido pintados a mano, ¿no? Un pintor, un artista con su brocha y sus colores consigue recrear una imagen tan vívida que parecería una foto. Uno llega a dudar, ¿esto es una foto? ¿Es una pintura? Hay gente con mucho talento así. Y estos artistas entran en una categoría de pintura conocida como hiperrealismo. Hiperrealismo. Y tienen la finalidad de representar la realidad de la forma más fiel posible. Ese es el objetivo de esta categoría de pintura. Quieren reflejar un objeto, un paisaje, un rostro de la forma más fiel posible. Y para eso lo que hacen es incrementar la cantidad de detalles en la imagen. Algunos que son estudiosos de este arte, de este tipo de arte, incluso van con lupa y se acercan a la pintura con como una lupa ahí, un cristal para magnificar la imagen y poder apreciar cada detalle minúsculo. Y solo para que tenga una idea de lo que estoy hablando, si quizás usted nunca ha estado familiarizado con esto, hay pintores que pintan cabello por cabello cuando hacen un retrato de estos. Toman un cabello de camello o de caballo o algo así y toman pintura y empiezan a pintar cabello por cabello, cana por cana, ¿no? en el cabello, ¿no? Cada detalle empiezan a pintarlo. Es increíble, muchos de estos retratos llegan a tomar 2 años, entre 1 y 2 años, el detalle, dependiendo de la dimensión del óleo. Pero algunos grandes, que son de dimensiones raras o de 2 metros o más, llegan a tomar más de 2 años. Ahora, ¿cómo sabemos que un cuadro de estos es bueno? ¿Cómo sabemos que es bueno? Bueno, porque lo comparamos con la realidad. Nuestra percepción de la realidad nos permite observar este cuadro y decimos, wow, es impresionante. Esta es la medida para valorarlo, la realidad. Nuestro conocimiento del objeto nos permite ver el parecido al modelo o a la imagen. Así que usted me va a decir, ¿por qué me dice esto si yo no soy ningún pintor? Bueno, nosotros no somos pintores, creo, nadie que está aquí creo, o al menos que me sorprendan, luego al final me cuenta. Pero aunque no somos pintores, somos llamados a pintar un cuadro. Y este cuadro no toma 1 o 2 años, toma toda la vida. Porque es el cristiano que mientras está en este mundo somos llamados a reflejar aquella vida que la Biblia describe que debe caracterizarnos. Y debemos modelar cada detalle, cada área de nuestra vida, con profundo detalle, con cuidado, modelar cada esfera de nuestra vida, reflejarla y compararla con la Escritura. ¿En qué áreas no estoy siendo modelado a la imagen de Cristo? ¿En qué áreas no estoy siendo un fiel reflejo del carácter de mi Señor? Así que cuando llegamos a esto podemos compararnos con el andar que el pasaje describe para nosotros. El pasaje de hoy, estamos estudiando Colosenses 2. Hoy vamos a ver Colosenses 2, versos del 6 al 7. Es nuestro pasaje de hoy. Puedes ir abriendo tu Biblia en esta sección. Pero Pablo desea exhortarnos. Pablo nos ha hablado de la madurez. ¿Recuerdas que él desea que lleguemos a ser maduros? Es lo que vimos la semana pasada. El deseo de Pablo es que crezcamos, que la palabra forme en nosotros convicciones fuertes, convicciones firmes, que no seamos niños llevados por cualquier viento de doctrina, sino que seamos fuertes en la palabra, que estemos firmes en la fe que creemos, y eso es porque entendemos y descansamos en la autoridad de la Escritura. Pablo desea eso y lo puedes ver en los capítulos anteriores, en el versos anteriores, pero aún en el capítulo anterior. En el capítulo 1, Pablo habla de la suficiencia de Cristo.
Recuerda que los colosenses estaban siendo atacados en esta área, acerca de que Cristo no era suficiente Salvador y acerca de que Cristo no era lo que Él decía ser, ¿no? De que Él no era totalmente hombre. Entonces, por ese lado, Pablo está corrigiendo todas esas doctrinas, corrigiendo el error de que Cristo es Dios, de que Cristo es supremo. Tienes Colosenses del 1 al 15. Él es el Dios creador de todas las cosas. Y en los versos anteriores al capítulo 2 se nos llamó a vivir hacia la madurez, a caminar hacia la madurez. Pero uno tal vez se queda con la pregunta, bueno, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo luce esto? ¿Qué elementos debo buscar en mi vida? Y es que esta mañana vamos a estudiar 4 elementos de una vida que camina bajo el señorío de Cristo o bajo el gobierno de Cristo, para que podamos sujetarnos a Él. ¿No? Voy a repetir eso. Esta mañana vamos a estudiar en estos pasajes de Colosenses 4 elementos de una vida que camina bajo el señorío de Cristo. Y si usted me entendió, lo que quiero decir es que al ver esta vida que Pablo refleja acá, podemos compararla con nuestra vida. Y vamos a pintar el cuadro que refleja el gobierno de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Decimos, oh sí, Cristo es mi Señor. Oh sí, Él es lo más importante en mi vida. Ok, entonces debe gobernar cada área de nuestra vida. Esa es la realidad. Así que vamos a leer el pasaje. Si puedes mirar en tu Biblia, Colosenses 2, versos del 6 al 7, dice: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar para pedir la ayuda del Señor y empezamos con nuestro pasaje. Padre y Señor nuestro, gracias te damos. Mi Señor, gracias te alabamos, te damos gracias, hemos cantado de tus bondades, de tu santidad. Tenemos, Señor, más de 10,000 razones para darte gracias, Señor. Padre amado, ahora pedimos una vez más tu ayuda para venir a tu palabra, para, Señor, poder ser instruidos y poder ser animados a reflejar, Señor, claramente, con profundo detalle, cómo tú gobiernas cada área de la vida de tus hijos, Señor. Poder reflejar esta pintura al mundo, Padre amado. Queremos pedir esto en el nombre de tu Hijo, quien es nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, estos 4 elementos que mencioné que vamos a estudiar hoy. El primero es conversión, crecimiento, y esto lo voy a enfatizar más a medida que avancemos. Conversión, crecimiento, confirmación y contentamiento. Todas con C para que sea fácil recordar. Conversión, crecimiento, confirmación, contentamiento. Y creo que a medida que leemos el texto va a ser fácil recordarlos. El primer punto, queremos ver que en los Colosenses ha habido conversión. Es el primer elemento de una vida sujeta a Cristo. Nadie que no haya nacido de nuevo, a eso nos referimos por conversión. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan 3, es necesario nacer de nuevo, ¿no? Así que nadie que no haya nacido de nuevo puede sujetarse al señorío de Cristo. Creo que esto ustedes lo entienden. Todo aquel que es creyente está en rebelión a Cristo, no está en sujeción al señorío de Cristo, está en rebelión, ese es su problema. Así que el primer paso para poder sujetarnos o para una vida que está sujeta al señorío de Cristo o al gobierno de Cristo es haber experimentado conversión. Por eso, observa lo que Pablo dice. Por tanto, verso 6, esta es una declaración de conclusión o está empezando a una sección de exhortación ahora. Debido a todo lo que nos ha dicho, Él nos ha estado diciendo que Él quiere que estemos unidos en amor, verso 2 del capítulo 2, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él quiere que alcancemos
el completo entendimiento del deseo de Dios para nuestra vida. Ese es el misterio de Cristo. Hemos estudiado eso por varias semanas. Y este es el deseo de Pablo, que el creyente no se quede inmaduro. Y la única forma de madurar es estudiar tu Biblia y obedecer tu Biblia. Es la única forma de madurar. Y si tú has visto esto, te puedes dar cuenta que sí, cuando un ministerio se basa en cualquier cosa, menos en la palabra y en la obediencia, simplemente la gente no madura. Necesitas esos dos elementos. Necesitas la palabra expuesta, necesitas la palabra obedecida. Caso contrario, la gente se queda en estado de inmadurez. Si decimos eso no es bueno para ningún fruto, tampoco es bueno para el cristiano. Eso decíamos la semana pasada. Así que Pablo desea, hemos visto en el contexto, que el creyente sea maduro, sea completo en Cristo. A eso se refiere con pleno. Que ninguna área de su vida quede fuera del gobierno de Cristo. Así que Pablo explica, por lo tanto, ¿no? Así empieza el verso 6, debido a que este es el deseo de Pablo y esta es la meta, por lo tanto entonces, sigue diciendo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y este es el imperativo, o es el imperativo de esta sección, andad en Él, caminar en Él, vivir en Él, esa es la idea. Vamos a hablar un poco más de esto, pero para entenderlo, primero debemos entender una palabra clave aquí, y es la palabra recibido. No podemos entender esta sección si no entendemos a qué se refiere Pablo cuando dice de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Es interesante porque primero voy a decirles lo que no significa. Y quiero que ponga atención aquí. Lo que no significa haber recibido al Señor Jesucristo. Esto es lo que no significa para Pablo. Y le voy a explicar por qué no significa esto. Dice, Pablo no tiene en mente el modelo de evangelismo que nosotros conocemos como recibir al Señor. Nosotros quizás, dependiendo de cuál sea tu contexto, cuando escuchas recibir al Señor, probablemente lo conectas con un modelo de evangelismo que se conoce como la oración del pecador. Es decir, que tú haces una oración ellos dicen, para recibir a Cristo, y que si haces esa oración, inmediatamente, necesariamente, eres un nuevo creyente. Y que no importa lo que pase en tu vida, no importa la forma en que vivas el resto de tu vida, tienes la certeza de que un día llegarás al cielo. Eso es lo que se conoce como la oración del pecador, o también este modelo de recibir al Señor, un modelo de evangelismo. Entonces debemos discernir o debemos diferenciar que esto no es lo que Pablo tiene en mente. ¿Por qué? Bueno, varias razones. Primero, porque no vemos en la Biblia este modelo. No hay ningún pasaje en la Biblia que hable de que si haces una oración, necesariamente eres salvo y nunca más debes dudar de tu salvación. De hecho, la Biblia dice todo lo contrario, que debemos estar escudriñando nuestra vida para ver si estamos andando en el camino de la santidad. Primera de Juan dice que el que practica el pecado no es de Dios. Entonces, de nuevo, debemos estar atentos de no confundir lo que hoy en día se conoce tal vez o se usa en esta frase con lo que Pablo tiene en mente. Pablo nunca hizo esta práctica. Pablo nunca dijo, si repites una oración, ya está. Nunca dice eso. Pablo, no hay ningún versículo donde Pablo diga, si haces esta oración, entonces ya estuvo. Ya nunca más te preocupes de la salvación o nunca más pienses en cómo vives. No, es lo contrario. Pablo nos manda a revisar nuestra vida, si estamos andando en la fe. Jesús dijo, si repites una oración, ya está. No, él dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Mateo 7, por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? La respuesta implícita es no. ¿O higos de los abrojos? La respuesta implícita es no. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que
por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16 al 20. De nuevo, hay muchos pasajes que nos muestran que el creyente tiene una nueva vida. Aquel que ha nacido de nuevo realmente tiene una vida transformada. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, de nuevo, no hay una base bíblica para pensar de que si repite una oración una persona, automáticamente Dios está obligado a salvarle. No es la enseñanza bíblica. De hecho, Romanos 8 dice: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. La salvación es un regalo de Dios. Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Entonces, de nuevo, la salvación no es algo que nosotros compramos o conseguimos, ni con una oración, ni con dinero, ni con obras, ni con nada. La salvación, según el Nuevo Testamento, es un regalo inmerecido de gracia. Así que, de nuevo, cuando pensamos en la oración del pecador, solo explico esto porque es muy común en las iglesias. Hay iglesias que casi que piensan que no puedes evangelizar si no haces la oración del pecador. Entonces, de nuevo, cuando Pablo estaba pensando en cuando dice recibir al Señor Jesús, vamos a ver de qué está hablando. Estoy explicando ahorita lo que no es. De hecho, y termino con este punto, esta práctica de la oración del pecador o de recibir a Cristo como un modelo de evangelismo se inició a principios del siglo XX. Entonces, mal podría Pablo, es decir, la iglesia nunca lo practicó por muchos años, por muchos siglos, no se practicó y empezó a aparecer a principios del siglo XX cuando la iglesia empezó a querer masificar y hacer convertidos rápidos. Pero de nuevo, el libro de Hechos nos muestra que no hay convertidos rápidos, que la salvación no es una máquina de procesar cristianos, sino que es un regalo de Dios y que Él obra cuando Él quiere, como Él quiere, cuando su evangelio llega a la vida de las personas. Entonces, solo para entender esto, Pablo no conocía este modelo, porque no existió por muchos siglos. Empezó a aparecer en el siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que sí significa? ¿Okay? Un comentarista llamado Douglas Moo enfatiza que esto tiene un uso técnico en los escritos de Pablo. Pablo lo usa mucho en realidad. Entonces es interesante ver cómo lo usa Pablo. Pablo usa esta palabra, recibir, hablando de alguien que ha recibido una tradición doctrinal, un cuerpo de enseñanzas, a eso me refiero, un grupo de doctrinas. Doctrinas no es otra cosa que enseñanza. Entonces, cuando Pablo usa el término recibir, está hablando específicamente, tiene en su mente un sentido, y es recibir un grupo de instrucciones, un grupo de doctrinas. ¿Cómo lo sabemos? Por cómo usa el verbo, este verbo griego, ya sabes, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y este verbo griego lo usa varias veces en sus escritos. Primero a los Corintios 11:23, él dice, este es un pasaje conocido, hablando de la instrucción de la cena del Señor. Dice, porque yo recibí, ahí está la palabra que buscamos, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. De nuevo, cuando Él manda a instituir la cena del Señor, Él dice, esto es lo que yo he recibido. Estas son las enseñanzas que yo he recibido acerca de esta práctica y ahora esto es lo que les estoy enseñando. De nuevo, en 1 Corintios 15, dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, ahí está, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No quiero que te pierdas en esto, pero lo que quiero decirte es que esta palabra en el griego es una palabra muy puntual, específica, que tiene un uso particular. Cuando se usa, va conectado con la idea de recibir una enseñanza. Eso es lo que quiero que observes.
Ese es el uso que Pablo le ha dado a lo largo del Nuevo Testamento. Primero a los tesalonicenses, también escrita por Pablo. Capítulo 2, verso 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ¿qué cosa? De nuevo, un grupo de doctrinas. Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Entonces, de nuevo, quiero que observes, cada vez que Pablo usa este término, está conectado a un cuerpo de enseñanzas que ha sido encargado, que ha sido recibido, como si alguien te diera, cuídame esto, ¿no? Como si alguien te diera algo a cuidar. Ese es el sentido que Pablo entiende y es lo que él ha estado dando. Por eso cuando la usa en Colosenses 2:6, debemos entender que este es el sentido en el cual él quiere comunicar. Este es el sentido que él quiere expresar. De la manera, Colosenses 2:6, de la manera que habéis recibido. ¿Qué cosa? Habéis recibido a Jesucristo o a Cristo Jesús, el Señor. Esto es muy importante, porque si no conocemos la cultura grecorromana, podemos perder de vista lo que está pasando aquí. En la cultura de los colosenses, en el primer siglo básicamente, y en los siglos posteriores, pero sobre todo en el primer siglo, había un dicho muy común: el César es el Señor. El César es el Señor. Esa era un dicho, una frase común para indicar lealtad al Imperio Romano. Era algo, solo para darte una idea, el emperador, el César, era visto como una especie de semidios. Él demandaba adoración, él demandaba que se queme incienso o velas, esta es la idea, en honor a él, en honor al César. Se demandaba de la gente que proclame que el César es el Señor. Él es mi autoridad suprema. Él es mi lealtad suprema. Cuando la gente decía, el César es el Señor, eso es lo que estaba diciendo. Mi única autoridad, mi única lealtad es hacia el César. Lo que el César dice, eso es, ¿no? Obviamente el cristiano no puede decir eso. El cristiano decía, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Y por eso muchos cristianos murieron en el primer siglo. Muchos cristianos murieron en el primer siglo por no decir el César es el Señor, sino por el contrario, por decir Cristo es el Señor. Habían emperadores romanos que iban por lo general en las plazas, donde ya sabían que estaban por lo general los cristianos, tratando de evangelizar a otros, y los detenían ahí en medio de la plaza. Confiesa que el César es el Señor. Y si no confesaban que el César es el Señor, sino que en su lugar decían, no, Cristo es el Señor, morían en ese momento, ¿no? Cortaban sus cabezas o los llevaban al circo romano, etcétera. Muchas prácticas horribles, pero todo gira en torno a esta lealtad suprema hacia el gobernador o el emperador, que el cristiano no podía decir, no, él no es mi autoridad, yo no vivo para él, yo vivo para mi Señor es Jesucristo. Entonces cuando Pablo de nuevo está diciéndole a los colosenses, por eso es tan importante esta primera sección, porque cuando Pablo está diciéndole a los colosenses, esto es lo que se les ha enseñado, que Jesús es el creador supremo de todo, que nuestra lealtad es hacia Él, que Cristo es el Señor. ¿Cómo puedes ahora, o cómo podían los colosenses ahora, empezar a abrazar doctrinas extrañas acerca de Jesús? De que Jesús no era suficiente, de que Jesús no era el Salvador, de que Jesús no era totalmente hombre, etcétera, etcétera. Hemos hablado mucho cuál era el ataque en Colosa acerca de la doctrina de Jesús. Así que Pablo les recuerda qué es lo que han creído, cuál es el cuerpo de doctrina que han recibido, cuál es el grupo de enseñanzas acerca de Jesús que han recibido. Ustedes han recibido, han entendido que Cristo es el Señor, ustedes lo han confesado. ¿Cómo podrían ahora volverse de aquello? ¿Cómo podrían ahora desdecirse
y decir, oh, ya no estoy tan seguro de quién es Cristo. No, así que Pablo les apunta, de la manera que has recibido esta enseñanza, andad en él. Vivir de esa manera. Si has recibido que Cristo es la suprema lealtad, que Él es tu Señor, que Él es el Señor sobre cielo y tierra, capítulo 1 de Colosenses, debes vivir de esa manera. Y solo para dar un poco de contexto muy breve, en unos segundos, Pablo, que también escribió Romanos, y este texto es muy interesante, Romanos 10:9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Algunos dicen, no, si solamente digo Jesús es el Señor, ya soy automáticamente un creyente. De ahí viene la idea de la oración del pecador. Pero ahora que entiendes qué es lo que Pablo entendía, esto cobra otro sentido. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuándo? Cuando el soldado romano te ponga la espada en tu cuello. Ahí es cuando se ve quién es real y quién no, ¿no? ¿Estás dispuesto a morir? ¿Lo crees con tanta seguridad que estarías dispuesto a confesarlo cuando hay una espada en tu cuello? Eso es lo que Pablo está diciendo en Romanos 10:9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, cuando te demanden, ¿no? Cuando digan, di que el César es el Señor o te matamos, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Por qué? Porque solo la fe verdadera está dispuesta a morir por esta verdad. Solo la fe verdadera está dispuesta a dar su vida por esta verdad. Eso es algo que debemos entender. Cuando la fe no es verdadera, no, por cualquier cosa yo renuncio a Cristo. Se hace difícil, esto no es lo que era para mí. El cristianismo no ha sido tan fácil como yo pensaba. Ya no es para mí, nos vemos, ¿no? Algunos no hay que ni ponerles la espada. Fácilmente renuncian, ¿no? Pero aún así, en el momento más difícil, en el momento de terror, el cristiano, sostenido por la gracia divina, sostenido por el Espíritu Santo que mora en él, arraigado en la Escritura que ha profesado y ha amado, el Señor le va a dar la gracia para decir, Cristo es el Señor, aun cuando su vida está en peligro. Así que de nuevo, el creyente vive bajo el señorío de Cristo. Pablo les dice, si esto es una verdad, entonces andad en él. Esto es lo que han recibido, entonces vivan de esta manera. Y Pablo usa en el verso 7 3 metáforas, es muy interesante. Usa 3 ilustraciones o 3 imágenes que son vívidas para la audiencia. Son 3 imágenes o 3 ejemplos que él toma de la vida cotidiana para que ellos entiendan qué es lo que Pablo quiere decir. El primer imagen o la primera ilustración, si lo podemos llamar así, Pablo dice arraigados, verso 7. ¿Ok? Andad en él. ¿Cómo ando en él? Pablo va a usar algunos verbos para describir cómo es vivir en Cristo. Cómo es el andar del cristiano que está sometido al señorío de Cristo o sujeto al señorío de Cristo. Primero dice, está arraigado en él. Es la imagen de un plantador. La semilla que está superficialmente en el campo no va a germinar, no va a producir fruto. Pero si la semilla está profundamente enterrada en la tierra, en el suelo, si la semilla está realmente arraigada, entonces va a producir. Pablo dice, si tú estás firmemente plantado en Cristo, así es como debes vivir. Eso ocurre en el nuevo nacimiento. Hemos sido plantados, hemos sido arraigados en Cristo. Estamos unidos a Él. Esa es la idea aquí. No es que caminamos hacia Él. En un sentido sí, pero la idea de Pablo aquí es caminamos en Él. Caminamos unidos a Él en esta vida. Pablo fue muy claro en esto. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Estoy citando el Nuevo Testamento. Así que el primer paso es ser plantado, pero el segundo paso es el crecimiento, decíamos. El crecimiento. ¿Por qué? Pablo sigue diciendo, ha sido arraigado, pero ahora dice, y ha sido sobreedificados en él. Esta es una palabra griega compuesta de 2 elementos y la idea es
algo que ha sido construido sobre un fundamento, algo que ha sido levantado, y esta es la segunda imagen. Primero usó la imagen de un plantador, hablando que la semilla, el evangelio debe estar arraigado, pero ahora usa la imagen de un constructor y dice que una edificación debe estar levantada sobre el fundamento. Y entendemos esto, todos los que saben algo de construcción entienden que una gran edificación debe tener una buena base. Caso contrario se caería, caso contrario se desploma. Así que Pablo les dice que ellos deben ser edificados. Y es interesante porque hay algunos asuntos gramaticales aquí en los que no voy a profundizar, pero solo quiero decirles lo importante. Cuando habla de arraigados, que fue la primera metáfora, la de la agricultura, habla de algo que ocurrió en el pasado, y esto lo comunica el verbo griego por su forma gramatical, algo que ocurrió en el pasado, pero su efecto dura hasta hoy. Es decir, esta plantación ocurrió en algún punto en el pasado, no está ocurriendo ahora, ya ocurrió, pero vemos su efecto hasta hoy. Y es diferente cuando habla de sobreedificados en él. ¿Por qué? Porque usa otra forma verbal para comunicar algo que está ocurriendo en ese momento, algo que está pasando. Usa un modo presente que da una idea de algo continuo. Es decir, usted nació de nuevo, no está naciendo de nuevo. Usted nació, si usted es creyente, usted nació de nuevo un día. Usted conoció al Señor un día. Y eso tiene efectos hasta hoy. Pero su vida, su entendimiento de la verdad está siendo edificado por el Señor. Todos estos verbos son algo que hace alguien más, están en modo pasivo. Usted no lo hace. Yo no nací de nuevo porque yo quise, ¿no? Y creo que lo podemos conectar esto fácilmente con el nacimiento físico. ¿Qué hizo usted para nacer? Nada, no hicimos nada, ni nos acordamos, ¿no? Y eso es algo bueno, no acordarnos. Yo estuve en el parto de mis 3 hijas y no es fácil, ¿no? Sangre por todos lados y muchas cosas nuevas. Tuve la oportunidad de cortar el cordón umbilical de 2 de ellas y toda una experiencia, ¿no? Pero qué bueno que no nos acordamos de nuestro nacimiento. Pero de nuevo, ¿qué hicimos para nacer físicamente? La respuesta es nada. Usted no se esforzó, usted no planificó nacer, usted simplemente nació por el Señor, ¿no? Obviamente, el Señor le hizo nacer. Así es el nacimiento espiritual también. Esto es lo que la Biblia describe. Cuando no buscábamos a Dios, Él nos amó. Él nos alcanzó, Efesios 1, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 1. Es muy claro, cuando estábamos muertos, Él nos dio vida y nos hizo nacer. Entonces, esta idea de algo que ha sido sobreedificado es que el Señor produce nuestro crecimiento. Es el Señor el que nos hace madurar. Por eso debemos clamar a Él, por eso debemos venir a Él, por eso oramos antes de abrir su palabra, porque es Él el que hace la obra de madurarnos, de hacernos entender. Este no es un libro de matemáticas, que si lo leo suficientes veces, algo voy a entender. No, este es un libro que tiene verdades eternas y cambia, tiene el poder para transformar nuestra alma. Pero eso es lo que hace Dios al usar este libro, la Escritura. Entonces, de nuevo, hay responsabilidad en el hombre, obviamente, es una dualidad. Muchas de las cosas en la Biblia son una dualidad, ¿no? Son una paradoja en un sentido. Yo debo esforzarme, la Biblia me manda a estudiar mi Biblia, pero al mismo tiempo no debo pensar que es mi estudio lo que produce esa madurez. Es Dios obrando a través del estudio, pero al final del día es Dios el que da el crecimiento. Entonces, quiero mostrarles la idea completa. Dijimos que son 3 imágenes y he hablado 2. Hablé de la agricultura, hemos sido plantados, y hablé del constructor. Entonces hemos sido edificados sobre este fundamento. Solo para
dejar claro, cuando hablamos de edificar, estamos hablando de crecimiento, de madurez. El Señor nos va forjando y formando. Y a medida que avanzo en la vida cristiana, voy conociendo mejor su palabra. Voy conociendo mejor el carácter de Dios. Voy conociendo mejor cómo vivir de una forma que le agrade. Y finalmente está hablando de una confirmación. El texto dice, y confirmados en la fe. Hemos sido, ¿cómo debemos andar en Él? Dice, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Observa que todo esto es pasivo, tú recibes esto. Es increíble. Tú eres arraigado, tú no te plantaste, la planta no se planta a sí misma. La planta es plantada, la semilla es plantada. El edificio no se construye así solo, el edificio es construido. Y finalmente usa la misma forma pasiva y dice, y somos confirmados en la fe. ¿Cómo somos confirmados? ¿Cómo estamos siendo confirmados en la fe? Bueno, ahora es una metáfora, una imagen legal que Pablo usa. Y esta es la última metáfora que usa acá. Agricultura, construcción, y ahora es un término legal. Es rico este pasaje. Esta forma legal habla de un oficial que autentifica un documento. Si tú has estado en esta situación, probablemente te puedes sentir identificado. Yo en una ocasión tuve que apostillar un acta de nacimiento de una de mis hijas. Y ¿sabes cuál es el problema? Que mi hija había nacido aquí y yo estaba en Ecuador. Fue el documento más caro de mi vida. Tuve que venir hasta acá, Los Ángeles, ir a una oficina y que simplemente alguien le ponga un sello. Y ya está, ¿no? El documento más caro de toda mi vida, ¿no? Pero esa es la idea. ¿Qué es lo que hacen al poner el sello en el papel? ¿Qué es lo que hace ese oficial? Certifica que esto es válido, que esto es real, que lo que este documento le da validez al documento, lo que este documento dice es cierto y lo garantiza con un sello. Esto es la idea que Pablo tiene. La verdad ha sido sellada en nosotros, en el creyente, aquel que ha nacido, aquel que está siendo edificado. También la verdad está siendo confirmada en su corazón. ¿Cómo? El Señor lo confirma internamente por medio de su Espíritu. Cuando el creyente oye la verdad, rápidamente sus oídos se apuntan allá. Esto es lo que yo buscaba. Esta es la palabra de Dios siendo expuesta. Esto es lo que Jesús dijo. Mis ovejas oyen mi voz. No dice oyen alguna voz. No dice oyen las voces. No, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:27. De nuevo, las ovejas responden a la voz de su pastor. Y las ovejas de Cristo, cuando escuchan la palabra de Cristo siendo expuesta, rápidamente sus oídos responden. Rápidamente apuntan hacia allá. Dicen, esta es la voz de mi Señor. Había escuchado muchas voces, pero esta es la voz de mi Señor por medio de la palabra. Cristo sigue llamando a sus ovejas hoy. Primera a los Corintios hace esto tal vez más claro. Pablo en Primera a los Corintios 1:6 dice, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ha sido confirmado en vosotros. Dice, verso 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Os confirmará hasta el fin. No es que lo confirmó un día y ya, y mañana voy a dudar. No, el cristiano vive bajo la certeza de que la palabra de Dios es su autoridad y que es cierta. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo confirma por medio de su Espíritu, en su corazón. El Espíritu nos guía a la verdad. ¿Cómo nos guía a la verdad? Confirmando en nuestro corazón cuando escuchamos la palabra de verdad siendo expuesta. Cuando vamos a la Biblia y la leemos, decimos, no me quedan dudas. Esta es la palabra de Dios.
¿Cómo es que gente que lee exactamente lo mismo dice, no entiendo, no sé, la verdad tengo mis dudas? ¿Cómo? Bueno, porque no está siendo confirmada en su corazón. Es el regalo de Dios, el que no solo nos salva, sino que nos edifica. Y no solo nos edifica, sino que nos confirma la verdad en nuestros corazones para que no dudemos, para que nadie la arrebate de su mano, para que ningún falso maestro los engañe. ¿Hasta cuándo lo va a hacer? Pablo en los Corintios dice, el cual también os confirmará hasta el fin. Hasta que Él nos lleve a su presencia o hasta que Él venga. Una de las dos. Y es interesante que el pasaje termina mostrándonos cómo luce una vida que está caminando en estos elementos. Recuerden que dijimos 4, ¿no? Plantación, crecimiento, confirmación y finalmente contentamiento. Punto 4. Solamente déjame confirmar porque el primero sé que es plantación, pero lo habíamos dicho con C, conversión. Plantación con C, conversión. Y finalmente termina con contentamiento. Esta es la marca de alguien que está viviendo bajo el señorío de Cristo. Y termino con esto. Alguien que está viviendo bajo el señorío de Cristo va a experimentar contentamiento o gratitud. ¿Por qué? Bueno, primero, porque esa es la marca del Espíritu Santo en tu vida. La marca del Espíritu Santo en tu vida, algunos creen muchas cosas, por tiempo no voy a detallar, pero no tenemos que mencionar todo lo negativo, quiero mencionar lo positivo. ¿Qué es la marca del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esa es la marca. ¿Cómo sabes que alguien está siendo transformado por la palabra? ¿Cómo sabes que alguien está viviendo bajo el señorío de Cristo? Porque estas cosas marcan su vida. Es caracterizado por el amor, por el gozo, por la paz, por la paciencia, por la bondad. Esas son las marcas de alguien que está caminando bajo estas verdades. Alguien puede tener mucha doctrina en su mente, pero sin su vida lo que le caracteriza no es el amor, no es el gozo, no es la paz, no es la bondad. Entonces hay una desconexión, porque esa es la marca del Espíritu. De nuevo, no basta con recibir la doctrina, hay que andar en él, hay que vivirla. Hay que caminar en esa doctrina, en esa verdad. Finalmente, decíamos, Pablo dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El creyente tiene gratitud hacia Dios. Toda área de su vida está impactada por la gratitud, abundando en acciones de gracias. ¿A qué se refiere? Gratitud hacia Dios. Me salvó cuando yo no lo estaba buscando, Efesios 1. Yo no merecía esta salvación. Yo no la gané. Yo no trabajé por ella. Eso es gracia. Creo que les dije esto. El otro día llevé a mi hija Olivia al dentista. Y cuando las llevo al dentista, que está aquí, por cierto, ya saben algunos quién es. Cuando la llevo, yo le doy un premio. Porque se porta muy valiente y porque aguanta ahí, ¿no? Entonces, a mis hijas les doy un premio cuando van al dentista. Entonces, ese día solo fue Olivia. Y luego de regreso a casa trajimos 2 premios, para Natalia y para Olivia. Y Natalia no fue al dentista. ¿Por qué recibió un premio? ¿No? Yo le dije, Natalia, ¿por qué recibiste un premio? Entonces me quedaba mirando, ¿tú no fuiste al dentista? Eso se llama gracia, le dije. Eso se llama gracia. Tú no mereces ese premio. Tú no fuiste al dentista, pero igual tienes un premio, ¿no? Entonces, de nuevo, cuando hemos experimentado la gracia de Dios que nos salvó cuando no lo merecíamos, yo no morí en la cruz, yo no viví una vida perfecta, ¿por qué recibo una salvación que no merezco? Dios nos diría lo mismo. Eso se llama gracia, la gracia que te he regalado. Entonces, cuando entendemos eso, vivimos en gratitud. Vivimos dando gracias a Dios, gratitud hacia otros.
gratitud hacia mis hermanos, gratitud en momentos de dificultad. A veces la vida es dura. ¿Cómo el cristiano puede ser agradecido a Dios en momentos de dificultad? Porque entiende que nada de lo que le pasa en esta vida es suficiente comparado con lo que él merece. Yo merezco mucho peor. Yo merecía mucho peor. Dios me ha librado del infierno. Nada de lo que sucede en esta vida se compara con eso. Yo puedo dar gracias. Señor, gracias porque no tengo lo que merezco. Tengo gracia. Lo que sea que pase en esta vida ya es gracia. Sobre todo tenemos la eternidad garantizada. Gracias porque tengo más de lo que merezco. De nuevo, aquel que vive bajo el señorío de Cristo puede enfrentar esta vida con gozo. Y termino con esto. Policarpo de Esmirna murió en el 155 después de Cristo. Fue discípulo de Juan, conocido por ser fiel a la verdad. Fue una figura clave en la enseñanza, conocido como un padre apostólico, porque fue discípulo directamente del apóstol Juan. Según la tradición, y la muerte de Policarpo fue uno de los primeros martirios registrados, pero según la tradición, durante una persecución local, Policarpo fue arrestado y fue llevado al estadio ante el procónsul romano y se le ofreció libertad. Se le dijo: Policarpo, puede ser libre, solo necesitas decir, adivina qué, el César es el Señor. Si solo dices eso, eres libre, puedes irte caminando en este momento. ¿Y sabes qué dijo Policarpo, ya muy mayor? Dijo: 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey que me salvó? Policarpo murió en la hoguera, pero murió agradecido al Señor por su salvación. Oremos para terminar. Padre y Señor nuestro, gracias, Padre, por tu palabra que nos anima, que nos exhorta, Señor, nos recuerda acerca de cómo debemos andar en Cristo, Señor. Decimos que Él es nuestro Señor, entonces debemos vivir, Señor, como Él. Queremos reflejar esta imagen al mundo. Queremos que nuestra vida sea un reflejo, Señor, hermoso de la obra de tu Hijo en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a poder seguir meditando en tu palabra y seguir creciendo a la luz de ella, Señor. Gracias por este día, gracias por la iglesia. Llévanos con bien a todos hasta nuestros destinos, a lo que sigue del día, y permítenos seguir adorándote y meditando en tus verdades el día de hoy, Señor. En Cristo Jesús. Amén.